Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 6 y versículo 11, donde dice: Esta es mi fuerza para esperar aún, ¿y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Dice que cuál es mi fuerza para garantizar la esperanza de la restauración de la salud, ya que era una esperanza que Elifaz había sugerido. ¿Y qué si no un miserable fin de vida me espera para que desee prolongar la vida? Teniendo continuamente ante mí la perspectiva de un final miserable, tarde o temprano, ¿por qué he de prolongar la vida y no encontrar mi fin de inmediato y así librarme del dolor? Como que el hebreo no es la frase usual cuando dice prolonga los días. Note lo que dice en Isaías, capítulo 53, versículo 10, donde dice: Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Prolonga el alma o la mente, que se traduce: sé paciente por más tiempo. Pero por otro lado, la versión inglesa es un buen hebreo y concuerda con el sentido de Jueces, capítulo 16, versículo 16, donde dice: Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Por tanto, alma acostada, lo contrario de prolongar el alma aquí, es decir, ser paciente, ya que acortar el alma significa estar molesto o impaciente, que favorece la traducción, por otro lado, que Maurer dice: soportar pacientemente mis calamidades en cualquier más tiempo. En Eclesiastés capítulo 7 y versículo 8 nos dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Continuar con el versículo 12, donde dice: ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? Nótese que aquí hace dos preguntas, ya que cuando dice no soy de piedra ni de bronce, sino de carne y sangre, como los demás, y por lo tanto soy completamente incapaz de soportar más esta miseria, y no puedo esperar ni tampoco desear ninguna continuación de mi vida o la restauración de mi antigua felicidad, sino solo desear esa muerte, que es el refugio común de todas las personas miserables como yo. En Job capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Continuará con el versículo 13, donde dice: ¿No es así que ni aun a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado? Es como si dijera: ¿no está mi ayuda en mí? Esto sería mejor traducido de manera afirmativa o como una exclamación. La forma interrogativa de los versículos anteriores no necesita ser continuada en esto, ya que el sentido es: ¿hay o no hay ayuda en mí? Es decir, ¿no tengo fuerzas? ¿Debo rendirme bajo estas penas en la desesperación? Tengas en cuenta que así es interpretado por muchos comentaristas y teólogos cristianos. Sigue diciendo que la sabiduría es bastante alejada de mí. Esto también debe leerse como una afirmación, ya que la liberación es expulsada de mí.
La palabra sabiduría traducida significa propiamente un ajuste erguido y luego ayuda, liberación y también un propósito que expresa en Job capítulo 5 y versículo 12, donde dice que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Aquí significa que toda esperanza de liberación había huido y que se estaba hundiendo en la desesperación. Continuar con el versículo 14, donde dice: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente, al que está afligido. En hebreo sería al que está derribado o disuelto en las aflicciones o en el horno de las aflicciones, esto es, en extremas miserias, porque se dice que tales personas están derretidas como nos muestra, por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 14, donde dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y Nahum, capítulo 2 y versículo 10 dice: vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros desmudados. Nótese que Elifaz pretende ser para mí y debe demostrar bondad, benignidad y compasión en su juicio sobre él, y ser comprensivo también con él, y no pasarle censuras tan despiadadas y duras sobre él, ni tampoco que lo cargues de reproches. Sigue diciendo, pero abandona el temor del Todopoderoso. Note que no tiene amor ni tampoco piedad por tu prójimo y amigo, lo cual es una clara evidencia de que eres culpable de lo que me acusas, aún con la falta del temor de Dios, pues si realmente temieras a Dios, no podrías ni te atreverías tampoco a ser tan despiadado con tu hermano, tanto porque Dios ha prohibido y condenado severamente esa disposición y comportamiento, porque Dios puede castigarte por ello y medirte las mismas duras medidas que tú me impones. Pero este versículo se traduce y puede traducirse de otra manera. Por ejemplo, si se reprocha pues así, él significa a menudo en el hebreo al que es afligido por su amigo, incluso si abandona el temor del Todopoderoso. Es decir, si mi amigo me hubiera atribuido tal reproche que ninguno es peor, que soy un hombre impío y destituido del temor de Dios. Job capítulo 4 y los versículos 6 al 8 dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que eran iniquidad y siembran injurias, la siegan. Aquí está mencionando esto como lo más penoso e intolerable para él. Continuará con el versículo 15, donde dice: pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Aquí menciona a hermanos míos, aquellos a quienes consideraba mis hermanos, de quienes esperaba él fidelidad en su adversidad, le habían defraudado como los arroyos que fallan en los cauces secos de Arabia, ya que se llenan en el invierno y la primavera, pero se secan completamente en el verano, que decepcionan por otro lado a las caravanas que esperan encontrar agua allí. La plenitud y el ruido de estas corrientes temporales responden a las grandes y ruidosas profesiones pasadas de mis amigos, su sequedad en verano, al fracaso de la amistad cuando realmente se necesita. Por otro lado,
El proverbio árabe dice, de un amigo traicionero, no confío en tu torrente. Y también, serás como un manantial de aguas cuyas aguas nos engañan. El libro de Isaías capítulo 58 y versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y Jeremías capítulo 15 versículo 18 dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Aquí está hablando de arroyos, como el arroyo en los barrancos que pasa, que no tienen manantial perpetuo de agua para renovarlo, a diferencia de la fuente de aguas vivas. Jeremías capítulo 2 y versículo 13 nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. E Isaías capítulo 33 versículo 16 nos dice, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Es decir, que en invierno, cuando el viajero no lo necesita ni lo desea, se llenan de agua y luego se congelan por la escarcha. Dice que es donde se esconde la nieve. Y nótese que, en primer lugar, bajo el cual ya se escondida el agua hecha de nieve que antes caía y luego se disuelve. De modo que está dando a entender que no habrá de esos arroyos que son alimentados por un manantial constante, sino de aquellos que se llenan por caídas accidentales y extraordinarias de agua o nieve derretida que corre hacia ellos. En segundo lugar, donde hay abundancia de nieve mezclada o cubierta por el hielo, o en la que la nieve se cubre, es decir, donde hay nieve sobre nieve, lo que da por otro lado al viajero la esperanza de que cuando venga por ese camino en el verano, encontrará aquí buena reserva de agua para su refugio. Continúo ahora con los versículos 17 y 18, donde dice, que al tiempo de calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Note que llega un momento cuando el clima se calienta y se vuelve más templado y la escarcha y la nieve se disuelve, es decir, se desvanece, son cortados, no teniendo fuente de dónde extraer un suministro. Ya que cuando hace calor en la estación del calor, es decir, en el verano, cuando las aguas son más refrescantes y también necesarias, se consumen fuera de su lugar. El lugar donde el viajero esperaba encontrarlos para su comodidad, pero se han ido. No sabe dónde, pero se han ido. Ya que los caminos, esos caminos se desvían, es decir, se cambian los cursos de esas aguas, se salen de su cauce fluyendo de aquí para allá, hasta que se consumen por completo como sigue aquí. Y nótese que hay aquí un crisma noble, como observa por otro lado Herm en estos tres últimos versículos, ya que una descripción muy poética de los torrentes en los climas cálidos. Por un frío también extraordinario se congelan, pero tan pronto como el sol ejerce su poder, se derriten y son exhalados por el calor hasta que la corriente, por pequeña que sea, se desvía en muchos canales. Todavía dura un poco, pero pronto se evapora y se pierde.
Continuará con el versículo 19, donde dice: Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba, esperaron en ella. Aquí traduce como: las tropas de Tema miraban la compañía de Saba, los esperaban. Y habla de las tropas, es decir, las caravanas. Note que Tema al norte de Arabia deserta las tropas, es decir, las caravanas. Ya que Tema al norte de Arabia, cerca del desierto de Siria, llamado de Tema hijo de Ismael, como así señala, por ejemplo, en Génesis capítulo 25, versículo 15, y también en Isaías capítulo 21, versículo 14, donde dice: salí a encontrar al desierto, llevadle agua, moradores de la tierra de Tema, socorred con pan al que huye. Todavía llamado así por los árabes, como señala Job capítulo 6, versículos 19 y 20. Está dando otra imagen de la mortificación de la esperanza frustrada, a saber, la de las caravanas en el camino directo, esperando ansiosamente el regreso de sus compañeros del valle lejano. La mención de la localidad de donde procedían las caravanas da la viva realidad de este cuadro, ya que Seba se refiere aquí no a los merodeadores en el norte de Arabia, como señala Job capítulo 1, versículo 15, sino a los mercaderes, como señala Ezequiel capítulo 27, versículo 22. Y en el sur de Arabia, Félix o Yemen, lejos de allí, Jeremías capítulo 6, versículo 20. Y aquí se mencionan las caravanas por primera vez, como también se hizo en Génesis capítulo 37, versículo 25, ya que los hombres necesitan viajar así en compañía a través del desierto, y lo hacen para defenderse de los ladrones, errantes y para acomodarse mutuamente. Sigue diciendo las compañías que esperaban. No se pueden referir a las caravanas que habían ido en busca de las aguas, porque en Job capítulo 6 versículo 18 describe su destrucción total. Continuará con el versículo 20, donde dice: pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Note que estaban confundidos porque habían esperado. Las caravanas de Tema y Saba. La palabra confundido aquí significa avergonzado y está representando el estado de sentimiento que tiene uno que se ha encontrado con la decepción, ya que está perplejo, angustiado y avergonzado de haber albergado una esperanza tan confiada. Isaías capítulo 30 versículo 5 nos dice: todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Note que estaban abatidos y tristes porque las aguas habían fallado, y se miraron uno a otros con confusión y también con consternación. Téngase en cuenta que hay pocas imágenes más poéticas que estas, y nada que exhibiera más sorprendentemente que la decepción de Job, que había buscado consuelo en sus amigos y no lo había encontrado. Por tanto, él estaba abatido, angustiado y desanimado como los viajeros de Tema y de Saba, porque no tenía nada que ofrecer para consolarlo, porque había esperado a que lo sostuvieran en sus aflicciones y se había sentido totalmente decepcionado. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: ahora ciertamente como ella sois vosotros, pues habéis visto el torrente y teméis. Aquí le está diciendo que vosotros veis mi abatimiento y tenéis miedo. Y lo tenían cuando ellos
se habían acercado a Job y percibían sus grandes y múltiples calamidades. Por tanto, estaban como a distancia. Y Job le dice: «Sois avergonzados de mí y teméis por vosotros mismos que mis llagas o mi aliento os contagien». O también, por otro lado, para que no les sobreviniera a ellos otras plagas, en las cuales vosotros mismos, por causa de mí, porque estáis en mi compañía, os halláis envueltos, no sea que sea una carga para ti y necesites y pida tú contribución caritativa para mantenerme a mí y a los pequeños restos de mi pobre familia, ya que tu mano amiga para ayudarme y salvarme de mis enemigos, que posiblemente puedan caer sobre mí en este lugar, como los caldeos y los sabeos hicieron con mis siervos y ganado en otros lugares, lo cual está implícito en los siguientes versículos que siguen. Y voy concluyendo con esto. Note que Job, él intentó hacer que sintieran sus amigos la desesperanza de su situación, como señalan los versículos 8 al 13, ya que el sufrimiento prolongado e intenso puede hacer que una persona se sienta impotente para manejar la vida, y esto puede llevar a la desesperanza, ya que si no puede controlar alguno de los elementos que conforman la vida, ¿cómo puede planificar para el futuro? Job preguntó: ¿qué fuerza tengo que aún debería de esperar? ¿Y qué perspectivas para que sea paciente? En otras palabras, ¿qué estoy esperando? Ya que la vida solo empeora, y la desesperanza puede llevar a un sentimiento de inutilidad, y cuando te sientes tan inútil, no quieres vivir. Y esto está explicando aquí por qué Job quería que Dios le quitara la vida, como señala Job capítulo 3, versículo 20 al 23 y capítulo 6, versículos 8 al 9. Note que Job no intentó esto por sí mismo porque sabía que el suicidio estaba mal, pero oró para que Dios lo sacara de su miseria. Los amigos de Job estaban sanos y también cómodos. Sin embargo, ellos no sabían la carga de despertarse cada mañana para sufrir otro día de sufrimiento. La fuerza de Job había desaparecido y él se sentía inútil, como señalan los versículos 12 y 13. Y con valentía Job señaló la ineficacia de su ministerio, versículos 14 al 30. Ellos no se compadecieron de él ni tampoco trataron de satisfacer sus necesidades, ya que ellos eran como un arroyo seco en el desierto que decepciona a los viajeros sedientos. Eran sus amigos, mientras que él era próspero, pero sin embargo, cuando llegaron los problemas, se volvieron en contra de él. Amigo y amiga oyente, todo esto sigue siendo de palpitante actualidad, ya que, por un lado, aquellos que dicen ser amigos, en momentos de necesidades, desaparecen, ya que esta sociedad, pese a tener avances tecnológicos y además artefactos y comodidades y un sinfín de progresos, aún se sienten muy solos, y sobre todo en las grandes ciudades. Y esto le hace impacientes, le hace infelices, por otro lado, personas solitarias, personas que no hablan y no se preocupan de los demás. Pero el hombre moderno, en los días de hoy, él necesita mucho más que los artefactos de la era moderna. Él necesita desesperadamente una realidad, una comunión con Dios mismo, que es su creador. Amigo y amiga oyente, si tú estás pasando por alguna de las dificultades citadas, déjame decirte que tú necesitas a Cristo Jesús en tu vida. Por tanto,
¿Te animas a orar a Dios? Si antes nunca lo hiciste, te puedo yo ayudar ahora en una oración y solamente tienes que repetir, esto sí, de corazón, dilo, lo que yo voy a estar orando, repítelo conmigo y di. Dios eterno, aunque tengo comodidades en casa y tecnología moderna, pues nada me satisface, ya que me siento solo y muchas veces sin sentido de seguir viviendo. Vengo ante ti ahora en arrepentimiento, pidiéndote perdón por nunca haberme acercado a ti, pero ahora lo hago, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Ahora me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.